Estamos a 3 minutos de las 9 de la mañana y le damos la bienvenida al presidente del CODICEN de la ANEP, a Robert Silva. Ustedes saben, en marzo comienzan las clases y ya comienza a aplicarse la reforma educativa. Pero además, esta mañana el CODICEN va a estar analizando esta situación surgida de un nuevo chat que se conoció del ex custodio presidencial, Alejandro Astesiano, donde un funcionario policial le daba el contacto de una docente del Liceo 41 con la intención, de espiar sus teléfonos. Todos estos temas los abordaremos esta mañana. Bienvenido, Silva. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, hoy es esa reunión, para comenzar con lo más urgente. Hoy es esa reunión de CODICEN. ¿Qué se va a valorar allí? Un poco teniendo en cuenta las demandas de los sindicatos, ¿no?, que se conocieron en las últimas horas. A ver, abordar la situación a partir de lo que se conoció públicamente, en el sentido de que nosotros la información que tenemos es una información que hicieron pública periodistas y no tenemos información efectiva sobre el tema. Así que bueno, hoy estaremos en la sesión de CODICEN analizando el tema. Seguramente ya me adelantó un consejero que lo va a plantear y corresponde que así sea, porque este es un hecho que se hizo público en función de la actuación de la justicia y seguirá los carriles que correspondan en función de esa actuación. El PIT-CNT anunció ayer que van a pedir una reunión. Ya me la pidieron. ¿Ya la tuvieron? Ya me la pidieron, me llegó ayer en la solicitud. Lo voy a ingresar a sesión hoy de tarde, porque pide reunión con el Consejo. Claro. Ahora, Silva, ayer justo estuve en la conferencia de ADES Montevideo, donde más allá que se señalaba que el punto no era si se había utilizado el aparato del Estado, que sería muchísimo más grave, pero no deja de ser grave que un policía, un funcionario del Ministerio del Interior esté intentando, y de hecho consiguió datos de docentes, de estudiantes, para brindárselo a quien entienden hoy es un delincuente que está preso. Son datos sensibles, de menores de edad, y reclamaban una respuesta un poco más enérgica, además de por lo menos la presencia suya o alguien del CODICEN en el liceo, o por lo menos un llamado, alguna comunicación. ¿Por qué no se realizó hasta el momento? ¿Qué argumentos maneja usted para no haberlo hecho también? A ver, esto es una situación preocupante ya de por sí, ¿verdad? En función, reitero, de esa investigación que la justicia está llevando adelante. Nosotros ayer también solicitamos información al Ministerio del Interior porque consideramos que, además de hacer lo que hicimos, es decir, públicamente establecer nuestro repudio y nuestra condena al hecho, necesitamos tener información fidedigna de qué es lo que pasa, qué es lo que se sabe. Le hemos pedido a nuestros servicios internos de seguridad, ¿verdad?, nuestro equipo que trabaja en el tema, cuál es la situación del propio Liceo 41, cuáles las acciones de vigilancia que llevamos ahí y también lo que tiene que ver con, bueno, lo que el Ministerio del Interior conozca y nos pueda informar para hoy en la sesión de CODICEN tener información más fidedigna, digamos. Usted tendría que hacerse presente o comunicarse, no era de orden hasta tener toda la información. Claro. Sí, y además ustedes recuerdan una cosa, los liceos recién están abriendo, están en periodos de lo que nosotros llamamos ese apoyo a los estudiantes, ¿verdad? O recuperación, para hacerlo más sencillo de entender, y no están en funcionamiento pleno. Silva, entiendo que obviamente hay que dejar trabajar a la justicia para tomar conclusiones más contundentes. De todas maneras, ese chat que surge, que aparece en la prensa, proviene de un expediente judicial, ¿no?, que está a estudio de la fiscal Fossati. ¿Qué pasa? ¿Qué valoración hay de que haya intención de investigar a docentes, adolescentes? Yo no conozco la situación, por eso digo, es absolutamente condenable que se realice eso. Nuestro ordenamiento jurídico es claro al respecto. Yo quiero, y creo que es lo que corresponde, antes de hacer de valoraciones o determinar un curso de acción. Primero, que no lo puedo determinar yo, porque esto lo tiene que resolver el Consejo Directivo, que es un órgano colegiado, previo análisis de la información que se tenga y deliberación. O sea que yo estoy en una actitud de expectativa. ¿Ha habido contacto con grupos de padres que, según nos manifestaban, había preocupación? No. Bien. No se han comunicado nadie. ¿Hubo en algún momento, esto más que nada por la cercanía con el presidente, alguna comunicación suya con Astesiano, alguna consulta en particular de algún docente de liceos? No. ¿De estudiantes tampoco? No. Bien. Hablemos de la reforma. En marzo ya comienzan a aplicarse los primeros cambios. Las familias,
¿qué van a percibir en los primeros días cuando lleven a sus hijos a sus centros educativos? Bueno, nosotros en marzo comenzamos un proceso de cambio curricular, que con ustedes lo hemos hablado varias veces, que es un proceso que se anunció en agosto del 2020 y se concreta en marzo del 2023. Es un proceso intenso que llevamos adelante sobre todo en el año 2022 y que cuando comiencen las clases en marzo comienza una nueva política curricular en el país. Esto, dicho sencillamente, es una nueva forma de enseñar para impactar en los aprendizajes, en la motivación y en la permanencia de nuestros alumnos en los centros educativos. Y esto se hace a través de un cambio de plan, de cambios de programas y de cambios de las formas de enseñar. Y por eso se aprobaron los documentos que se aprobaron y estamos en proceso de formación de nuestros docentes. Comienza en marzo y se va a desarrollar durante todo el año 2023. Nuevos talleres, que antes no estaban, posibilidad de optar de los estudiantes entre el arte y la ciencia, nuevas formas de enseñar, motivando el trabajo por proyectos, el trabajo colaborativo interdisciplinar de las distintas orientaciones, asignaturas, disciplinas, como se quiera llamar. Además, nuevas asignaturas en lo que hace al tercer ciclo, ciencias del ambiente, para empezar a trabajar activamente en lo que se hace el cuidado de los recursos naturales. Un reclamo además de los más jóvenes, ¿no? Sostenible, totalmente. Ayer firmamos un acuerdo con el Banco Central, educación financiera y económica en nuestros jóvenes, que es un problema social que nosotros lo vivimos en nuestra sociedad en su conjunto. Ayer me decían en el Banco Central, hay prácticamente 1 millón de uruguayos en el clearing y eso está estudiado en el mundo, ¿verdad? Que se debe también a la falta de información. También lo que tiene que ver con comunicación y lenguaje, un fuerte componente a talleres de participación juvenil, 12 talleres incluidos salud y sexualidad en educación técnico-profesional. Entonces, esas son algunas de las acciones nuevas que vamos a tener, sobre todo en el tercer ciclo. Y también una cuestión que a veces puede sonar un poco abstracta y difícil de percibir, que es la continuidad pedagógica, didáctica, un ciclo educativo de 3 a 15 años que fue concebido en forma articulada y coordinada entre primaria y secundaria y UTU para empezar a avanzar en un problema que el país tiene, que es que primaria va por un lado, secundaria por otro, UTU por otro. Y eso es a partir de un trabajo articulado y coordinado que va a ser diferente, que va a ser nuevo a partir de marzo. Silva, ¿se empieza a aplicar en todos los liceos del país? Todo, públicos y privados, como lo dije acá en su momento. ¿La adaptación de los centros educativos es acorde a esa idea de dividir grupos de los talleres? Sí, nosotros hemos hecho un relevamiento y según la información que tuvimos en diciembre y estamos trabajando, tendríamos 14 liceos a atender esa situación. También yo digo que acá hay que salir de una lógica muchas veces que concibe que cada espacio o cada actividad tiene que tener su salón. Acá hay una lógica están también... las cuestiones de los laboratorios de física, No, por de supuesto. química, Y ahí tú ciencias fíjate que naturales. si tú tenés un taller de ciencias, por ejemplo, son espacios que los podés utilizar. Así como otros, o así como, por ejemplo, actividades fuera de los propios centros educativos. Hay muchas comunidades que se están organizando muy bien, que he hablado con muchos docentes, muchos directores, sobre todo, que están pensando este año cómo iniciarlo, y creo que va a ser un proceso de construcción permanente, de evaluación, de análisis. Habrá cosas que analizar, habrá otras que hacer que quizá no hayamos previsto. En fin, creo que es, como todo proceso de cambio, un proceso que tenemos que estar juntos llevándolo adelante. ¿Cómo viene avanzando la capacitación de los docentes y en qué, o sea, cuántos docentes se vienen capacitando y en qué consiste esa capacitación que ha sido también un poco cuestionada, ¿no? Sí, es una capacitación importante. Yo digo que es la primera vez en la historia de la educación del Uruguay que todos sus sistemas educativos, inicial, primaria, secundaria y UTU, tienen una formación masiva utilizando la tecnología en este proceso de transformación curricular, que acá podrá compartirse o no, pero es un cambio de paradigma de la educación en el Uruguay. Y para eso nosotros hemos acudido a la reserva técnica que la educación tiene, que son nuestros inspectores y nuestros directores, que es gente que llegó a los lugares que está, o por llamado o por concurso, ha dedicado su vida a la educación. Como a mí me gusta decir, yo estoy acá, ellos están, cuando yo me vaya ellos van a seguir. O sea, son los equipos que la educación tiene.
Y desarrollamos instancias de formación con ellas, colaborativas, participativas entre inspectores y directores. Anduvo muy bien. Yo ayer estuve haciendo el relevamiento, prácticamente el 100% de todos los equipos participaron, salvo algunos que se jubilaron. ¿A nivel de inspectores y directores? A nivel de inspectores y directores. ¿De todos los ciclos o de solo de todos los secundaria? ciclos, primaria, secundaria, UTU, e inicial para que no se enojen las maestras de inicial. O sea, participaron todos. Y a su vez ellos trabajaron con los equipos directivos, con los directores de nuestros 2.790 centros educativos. Luego tuvimos la formación de docentes, que fue una formación online, virtual, de un primer curso, y ya se habilitó el segundo curso de formación. ¿Cuántas horas de capacitación son? Bueno, son cursos de 30 horas, los de los docentes son de 30 horas, son 2 cursos previstos de 30 horas. Nosotros estamos muy conformes, ayer me decían que los últimos registros es el 70% de educación media promedio, que ya está participando, más en secundaria que en UTU hay una pequeña ventaja, y ya estamos cerca del 90%, 80 y pico por ciento de las maestras de educación inicial y primaria. ¿Y qué devolución han tenido de esa capacitación y la utilidad que le ven los docentes? Bien, hay de todo. A ver, nosotros aquí, a mí me gusta hablar mucho con los docentes. Las maestras de inicial, reconfortadas por empezar a trabajar de esta modalidad a través de las competencias. Las maestras de especial, muchas de ellas, y maestras de común también, de otro tipo de escuelas, que ya trabajan en esta lógica de competencias, en lógica también de áreas, que es muy importante. Y en UTU, yo como docente de UTU le digo, no hay nada nuevo bajo el sol, porque en UTU trabajamos por competencia y tenemos perfiles de egreso, por lo menos yo desde que conozco desde los bachilleratos tecnológicos y desde antes también. Entonces, muchos están motivados porque dicen, bueno, por fin llega esto para toda la educación. Y otro va a haber que acompañarlos. Y por eso, ese fuerte foco en los inspectores de zona de primaria, en los inspectores de asignatura y de institutos de educación media y los mentores que ayer comenzaron su formación. Acá tiene que haber un acompañamiento, muy lejos de algunas tristes aseveraciones que se han hecho respecto de estas figuras, que son concretamente docentes. de FENAPES, ¿no? Que el 65% de los docentes Bueno, había eso ya evitado demostramos tomar horas. que es falso, ¿no? Por ese 70% que señala usted. No, es por otra cosa. Ellos dijeron que el 65% de los docentes efectivos de secundaria había migrado al bachillerato. Falsedad total, que la demostramos con hechos. Tenemos las planillas de elección, es exactamente al revés. El 63% eligió el tercer ciclo que tiene transformación educativa, curricular, y el 37% bachillerato. O sea que eso es falso. Pero lo que es triste es algún comentario, alguna que se estigmatiza, se cataloga, se afecta el funcionamiento de varios cientos de docentes del Uruguay que se postularon a un llamado público que hicimos para trabajar como mentores. Entonces, se dice que van a ser comisarios pedagógicos o políticos o no sé qué. La verdad que es muy triste que un sindicato o que algún referente de ese sindicato catalogue así a un colega que se presentó un llamado público, que tiene título, que tiene una carrera profesional y que está dispuesto a colaborar con otros colegas en el proceso de implementación. Ahí está. ¿Cuál va a ser el rol concreto de esos mentores? Bueno, el rol de los mentores es un rol de acompañamiento a las comunidades educativas. Es un apoyo a nuestros docentes de la educación media en esta lógica de trabajo no tan común y permanente en nuestros liceos y en nuestras UTU. Y esto hay que decirlo. Y esto no es hablar mal de los docentes. Nosotros tenemos una lógica de formación muy individualista, asignaturista, con asignaturas que integran un currículum en la educación media, esto es en el liceo o en la UTU, y muchas veces el trabajo que nosotros, los docentes de media, hacemos está focalizado en nuestra asignatura. Hay que aprender de casos de UTU, hay que aprender del trabajo por proyecto, de la resolución de situaciones problema. Y los mentores van en esa línea, en acompañar metodologías que se universalicen, metodologías nuevas de trabajo, van en orientaciones, van en promover reuniones entre colegas. Muchas de estas figuras ya existen en secundaria, ahora son específicas por el tema de la transformación curricular. Son ayudas, son acompañamientos, es el trabajo entre pares que está comprobado en el mundo que anda bien. Un colega trabaja con otro colega, coordina con la inspección, desarrollan estrategias de intervención, encuentros regionales, encuentros entre centros educativos. Y si genera esta desconfianza, ¿cómo se va a asegurar las autoridades de que efectivamente puedan cumplir ese rol, ¿no? Porque una cosa es en la teoría y luego en la práctica, ¿no? Si los docentes ven con recelo a esa figura. Yo te voy a decir una cosa.
esa generalización yo no la comparto. Porque es una persona o algunas personas de un sindicato que catalogan así, en forma hasta con cierto desprecio, el trabajo que van a realizar otros colegas. Que yo reitero, está muy mal que se identifique y se catalogue así, se tilde así a un colega que va a realizar un trabajo. Pero es la visión de ellos, de algunos, de los que tienen micrófono. No es la visión generalizada. Y yo creo que acá el Uruguay y la educación pública de este país se ha caracterizado muchas veces por trabajar de esa forma, de trabajar articulada y coordinadamente entre los propios docentes, a pesar de un sistema que tantas veces no coordina y articula. Silva, ¿se pone en riesgo el inicio de clases por, pienso, estos 14 liceos, la disconformidad de los sindicatos de la educación, en su mayoría vinculados a secundaria, por el inicio de esta reforma? ¿Qué información se tiene y qué pasaría en el mes de marzo? O sea, estamos a menos de un mes. Yo creo que hay situaciones diferentes, ¿no? Yo siempre digo que los sindicatos de la educación, quienes estamos hace tantos años en la educación, la situación es diferente. Una cosa es la Federación de Maestros, otra cosa es la Federación de Profesores, otra cosa es AFUTU. Son situaciones bien distintas. Yo, en general, tengo buen diálogo con todos ellos. Me conozco hace muchos años, porque yo no llegué a la educación ahora, estoy desde que tengo 25 años en 1996. Y además soy profesor y además fui consejero electo que me votaron los docentes. O sea, conozco. Yo he hablado extraoficialmente con muchos de ellos y si bien hay disconformidad, si bien hay una situación, digamos, de oposición a muchas de las cosas que nosotros estamos implementando... ¿No se trancaría el inicio? Yo creo que va a primar la sensatez. Y sin perjuicio que pueda legítimamente existir alguna medida que manifieste la oposición, yo creo que el inicio de año va a estar acorde a lo que esperamos. ¿Podemos reiterar cómo va a ser, cómo se va a aplicar, sobre todo en este primer año de prueba? Sí. ¿En qué años? ¿Cómo va a ser? ¿Los horarios se van a mantener? Porque creo que eso es lo que los padres hoy dicen, bueno, no, está muy bueno. Sobre todo para el tema quienes túnica y uniforme se cambia. cambiaban de ciclo en el sistema anterior, ¿no? Los que pasaban a primero de escuela o pasaban de primaria a secundaria. Sí. Creo que ahí sobre todo... Nosotros estamos trabajando ahora sobre la lógica de una educación básica integrada. Esto es de los 3 a los 15 años. El cambio curricular comienza en 3, 4, 5 años de inicial, primero y segundo de escuela, ¿tá? Primer y segundo grado. Y luego va a ser en séptimo, octavo y noveno, el tercer ciclo, que es el actual primero, segundo y tercero de liceo o de UTU. Ahí es donde vamos a tener los cambios curriculares. Obviamente que en 2023 vamos a trabajar por cambiar el segundo ciclo e iniciar el proceso de cambio del bachillerato. Los chiquilines que el año pasado hicieron sexto año de escuela, sexto grado, este año comienzan en el liceo o en la UTU, que se preinscribieron, entre paréntesis le digo a la familia, tenemos el mejor registro de preinscripción y de estudiantes y de niños que no confirmaron, menos de 400 que estamos yendo tras ellos. Bien. O sea que esos que se inscribieron en el liceo y en UTU van a estar en séptimo grado en el liceo o en la UTU en la cual se inscribieron. Y el reglamento de evaluación, esto es que tiene procedimientos distintos, que procura acercar mucho más a la familia, que tiene mayores encuentros establecidos, que la promoción la pasa a segundo de escuela, a cuarto de escuela y a sexto de escuela. Eso se aplica a todo. Eso se aplica a todo. En primer año el niño no repite. En primer año el niño no repite. Es una larguísima discusión, ¿no? No, lo hemos tratado acá con especialistas, no es nueva, técnicos del CODICEN. Pero también se habla, la contracara es que, bueno, se flexibiliza y que capaz que los chiquilines, al ser menos exigentes con ellos, aprenden menos. Discurso sin fundamento que no tiene en cuenta para nada la evidencia nacional e internacional que existe del impacto que tiene el fracaso educativo, esto es, la repetición, hay que decirlo con todas las letras, en algunos grados. El desarrollo cognitivo y emocional de los niños no va unido al año calendario. Y eso está demostrado, está estudiado. El Uruguay hace mucho. Miren, yo recuerdo cuando era secretario general de CODICEN, el último que intentó hacer esto, al menos que yo me acuerde, fue Germán Rama en 1999. Y le cayeron con todo por todos lados. Y eso lamentablemente no se concretó. Y ahora estamos diciendo, yo de esto de la repetición realmente no he visto mayor oposición, salvo el tema de decir se flexibiliza, es para que todos pasen. No, creo que ahí hay un punto que me parece que está bueno poder aclarar. Una cosa es la flexibilización
flexibilización, que no te interese si el niño no sabe sumar 3 más 3 o 2 más 2. Y otra distinta me parece que es que haya un real acompañamiento de ese alumno. Muy bien. Creo que esa es la diferencia que se debería marcar al menos. Totalmente de acuerdo. Me pasó con adolescentes que no habían salvado una materia, se les dio una nueva oportunidad, lo que después yo no sé si efectivamente se vuelca todo ese conocimiento, se le presta la atención a ese estudiante. Creo que por ahí pasa el reclamo. Totalmente de acuerdo. Eso es la estrategia, 100% de acuerdo, y es las distintas acciones que estamos implementando. Por ejemplo, primaria por primera vez tuvo tutoría en las escuelas públicas comunes, la que fui yo, la de 4 horas, ¿verdad? Con media hora de recreo. Bueno, por primera vez, 30.000 horas destinadas entre tutorías especiales, tutorías docentes. Y eso también son buenas cosas que están impactando, porque es lo que tú decís. Es decir, no es solo que, bueno, se tenga un periodo más largo para evaluar si promueve o no, sino que exista efectivo acompañamiento. Claro. Porque acá hay dos cosas que yo quiero hablar bien claro a la gente, que nos tiene que importar y que tenemos que trabajar. Una es la trayectoria del niño. Tratar de interrumpir en la menor posibilidad, a través de esos acompañamientos, de estrategias de intervención, el trayecto. Que no se interrumpa el trayecto, pero a su vez que aprenda. Tiene que haber aprendizaje, porque nosotros sabemos de las evaluaciones lo que dicen, y sobre todo sabemos, y ahí está el gran desafío que tenemos, la extrema inequidad que existe en el sistema educativo, entre los que menos tienen y los que más tienen, que unos aprenden mucho menos y que otros aprenden mucho más. ¿Es responsabilidad solo de la educación? No. Pero la educación tiene que desarrollar estrategias focalizadas. Una cuestión práctica, ya tenemos que cerrar, Sí. que también está vinculada a esto. ¿No va a haber más calificación por conducta? Bueno, en principio en el reglamento se establece calificación global en función de un nuevo criterio de evaluación que tiene niveles, que tiene descriptores de desempeño y que tiene calificación asociada. Bien. Silva, la última que tiene que ver con el tema político, ¿tiene pensado renunciar? ¿Está pensando...? Yo ya dije que mi vocación está en la educación y ¿Va a ir hasta además el fin del periodo, entonces? tengo inhibición política. Yo estoy focalizado absolutamente en la educación. Bueno, pero hubo cambios dentro del Partido Colorado. Bueno, pero no... ¿No? Yo creo que... A ver, acá hay una cosa que es bien importante. Nosotros tenemos que estar focalizados en las cosas en las que estamos, que es este cambio y esta transformación educativa. Requiere que tengamos todas las energías ahí. Yo lo estoy diciendo permanentemente a muchos compañeros y lo estoy diciendo a la población en general. Lo dije ayer cuando inauguramos el curso de mentores. Acá, más allá de las diferencias que tengamos, lo que votemos cada 5 años, tenemos que trabajar por la necesaria transformación educativa, que en eso estamos todos de acuerdo. Entonces, las energías puestas 100% en eso. ¿Podemos contar con Silva hasta el final del periodo de gobierno o...? Si tienen confianza en mí, ¿cómo no? Ustedes saben que estos cargos, uno sabe cuándo llega, pero no Esa cuándo es se su va. intención, entonces. Uno sabe cuándo llega, los cargos políticos son así. Muchas gracias. Que pasen muy bien. Cerramos por aquí la entrevista con el presidente del CODICEN de la ANEP, Robert Silva. Son las 9 de la mañana, 20 minutos.